Me llamo Isabel Martín, tengo 62 años y nunca imaginé que el golpe más duro de mi vida llegaría a 3 días de la boda de mi hijo. Aún puedo verme allí de pie en el pasillo de un hotel discreto del centro de Valencia, con la mano temblando sobre el bolso, escuchando risas ahogadas detrás de una puerta que no debía estar cerrada. Cuando esa puerta se abrió, no vi solo a mi esposo con otra mujer, vi a mi esposo con la prometida de mi hijo. En ese instante sentí que el suelo se hundía bajo mis pies, que los años, las cenas familiares, las navidades, todo se deshacía como polvo viejo. Di un paso adelante para enfrentarlos, pero una mano me sujetó el brazo con fuerza. Era mi hijo. Me miró a los ojos y con la voz rota me susurró: «Mamá ya lo sabía, y lo que descubrí es peor de lo que imaginas». Aquel susurro me dejó sin aire, no por lo que decía, sino por lo que escondía. En su mirada había cansancio, no sorpresa. Yo quería gritar, preguntar, romper algo, pero no pude. Mi cuerpo se quedó rígido, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Salimos del hotel sin decir una palabra. Caminamos por la acera entre turistas y vecinos que iban y venían con sus bolsas, como si el mundo siguiera intacto. Yo sentía que el mío acababa de derrumbarse. Hasta ese día, mi vida había sido sencilla, no perfecta, pero honesta. Mi esposo Javier y yo llevábamos más de 40 años casados. Nos conocimos jóvenes cuando trabajar y formar una familia eran los únicos planes posibles. Yo dejé un empleo modesto para criar a nuestro hijo, para sostener la casa, para hacer que todo funcionara. Nunca pedí grandes lujos. Con que hubiera respeto y tranquilidad me bastaba. Creí que eso era amor. La prometida de mi hijo, Laura, llevaba 2 años entrando y saliendo de nuestra casa. Siempre educada, siempre correcta. Me hablaba de su familia, de sus planes, de la ilusión por la boda. Yo la miraba como se mira a una hija que una no tuvo. Jamás ni por un segundo sospeché lo que se movía bajo esa calma aparente. El descubrimiento fue un accidente cruel. Había ido al hotel para recoger unos documentos de Javier. Me dijo que estaba reunido con un cliente. Yo no suelo desconfiar, nunca lo hice. Pregunté en recepción y me señalaron el pasillo. Caminé despacio, repasando mentalmente la lista de cosas pendientes para la boda, las flores, el menú, los invitados del pueblo, y entonces escuché una risa femenina que conocía demasiado bien. No quise creerlo. Mi mente buscó excusas, coincidencias, errores, pero la realidad no deja espacio para el autoengaño cuando se muestra sin pudor. Laura salió primero arreglándose el pelo y detrás apareció Javier. Sus caras cambiaron al verme. Fue como si los hubiera sorprendido robando algo que siempre me perteneció, la verdad. Mi reacción inicial fue avanzar, preguntar qué significaba todo aquello. Las palabras se amontonaban en mi garganta, pero antes de que pudiera decir nada, mi hijo apareció. No sé cómo llegó allí. Tal vez nos había seguido, tal vez llevaba tiempo vigilando. Solo sé que su mano en mi brazo fue firme, protectora, desesperada. Caminamos en silencio hasta el coche. Yo quería hablar, pero él me pidió tiempo. No aquí, dijo, no ahora. Accedí porque siempre he sido así, primero los demás, después yo. Pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con la luz apagada, escuchando el sonido lejano de la ciudad. Pensé en todas las veces que callé para no crear conflictos, en las pequeñas humillaciones que acepté por mantener la paz. Pensé en cómo había enseñado a mi hijo a ser honesto, a respetar, y en la ironía de que fuera él quien tuviera que protegerme ahora. Al amanecer, mi hijo se sentó frente a mí. Me miró largo rato antes de hablar. Yo vi en su rostro al niño que fue,
y al hombre que se había convertido. Mamá dijo por fin, esto no empezó ayer. Me explicó que había notado cosas raras, mensajes, ausencias, cuentas que no cuadraban. Que había investigado en silencio para no hacerme daño. Que lo que había descubierto no era solo una traición sentimental, sino algo más oscuro, más calculado. No me dio todos los detalles ese día, solo lo suficiente para entender que la boda no era lo que parecía, que yo no era la única engañada, y que el silencio por una vez podía ser mi mejor defensa. Me pidió que confiara en él, que no enfrentara a nadie todavía. Déjame terminar lo que empecé, me dijo, y yo asentí aunque cada fibra de mi cuerpo pedía justicia inmediata. Mientras el sol subía, sentí una mezcla extraña de dolor y claridad. La vida que conocía había terminado, pero otra empezaba a tomar forma. No sabía aún qué haría ni cómo, pero sí sabía algo. Con certeza no iba a destruirme gritando. Si había aprendido algo en 60 años era que la verdadera fuerza no siempre hace ruido. Aquel fue el primer día de mi silencio consciente. El día en que entendí que la verdad, cuando se maneja con paciencia, puede ser más contundente que cualquier escándalo. Y también el día en que dejé de ser solo esposa para empezar a ser por fin dueña de mi propia historia. Aquella mañana, después de que mi hijo se marchara a trabajar, me quedé sola en casa con un silencio que pesaba más que cualquier grito. Miré alrededor como si viera el salón por primera vez, los muebles comprados a plazos, las fotos enmarcadas de vacaciones sencillas, los regalos de aniversarios que siempre celebramos sin grandes aspavientos. Todo estaba en su sitio y sin embargo nada lo estaba. Me senté despacio, como si temiera que el suelo también pudiera traicionarme, y empecé a repasar mi vida con Javier desde el principio, buscando señales que nunca quise ver. Nos conocimos jóvenes en una España que todavía se sostenía en costumbres firmes y palabras no dichas. Él trabajaba muchas horas, yo aprendí pronto que mi papel era mantener la casa en orden y criar a nuestro hijo con valores claros. No me quejé. Crecí escuchando que el matrimonio era resistencia, que el amor verdadero se demostraba aguantando. Durante años creí que esa paciencia silenciosa era una virtud. Hoy entiendo que también puede ser una venda. Javier siempre fue correcto en público. En las reuniones familiares hablaba poco, escuchaba mucho. Nunca levantó la voz, nunca llegó borracho, nunca faltó a una comida importante. Eso hizo que yo justificara sus ausencias, sus cambios de humor, sus miradas largas al teléfono. Es el trabajo, me decía, y yo asentía porque era más fácil creer eso que aceptar que algo se estaba rompiendo. Con el tiempo noté que el dinero se volvía un tema delicado. No faltaba nada esencial, pero había retrasos, excusas, decisiones tomadas sin consultarme. Yo confiaba, siempre confié. Mi nombre estaba en la casa, pero no en las cuentas. Nunca pregunté demasiado. En mi generación, una mujer prudente no cuestiona, sostiene. Cuando nuestro hijo nos presentó a Laura, sentí alivio. Me pareció una chica educada, moderna, sin ser arrogante. Me hablaba con respeto, me llamaba Isabel, con una sonrisa que yo interpreté como cariño. Pensé que la llegada de una nuera traería aire nuevo a la familia que uniría más a padre e hijo. Jamás se me ocurrió que también podía ser un espejo incómodo de lo que no quise mirar. Hubo pequeños momentos que ahora regresan con claridad cruel. Laura y Javier compartiendo silencios demasiado cómodos, miradas rápidas que yo interpreté como complicidad familiar, comentarios sobre dinero, sobre propiedades, sobre el futuro que entonces me parecieron conversaciones normales entre adultos. Yo estaba presente pero ausente. Prefería pensar que todo estaba bien.
La tarde siguiente al descubrimiento, mi hijo volvió a casa más temprano. Traía una carpeta bajo el brazo. No me la mostró enseguida. Se sentó frente a mí y me preguntó cómo estaba. No supe qué responder. Decir bien me habría hecho mentir, decir la verdad habría abierto una herida que aún no sabía cerrar. Me limité a encoger los hombros. Fue entonces cuando empezó a contarme despacio sin dramatismos. Me habló de las primeras sospechas de cómo había visto mensajes que no cuadraban, de cómo decidió no enfrentar a nadie hasta entenderlo todo. Me dijo que no quería destruir la imagen que yo tenía de su padre sin pruebas claras. Ese cuidado suyo me dolió más que la traición. Yo había criado a un hombre íntegro y él estaba pagando el precio de serlo. Mientras lo escuchaba entendí algo importante. Yo no era la única que había vivido con los ojos cerrados. La diferencia era que él había decidido abrirlos a tiempo. Me explicó que había consultado documentos, que había hablado con un asesor, que había descubierto movimientos que no eran casuales. No entró en detalles, pero su tono me dejó claro que lo que venía no era solo una historia de engaño sentimental. Esa noche, cuando me quedé sola de nuevo, fui al dormitorio y abrí el armario. Toqué la ropa de Javier como si perteneciera a un extraño. Me pregunté cuántas veces había dormido a mi lado pensando en otra vida, en otros planes. Me pregunté si alguna vez me había amado o si solo fui la base cómoda sobre la que construyó su doble juego. No lloré. Me sorprendió esa sequedad. Tal vez había llorado demasiado durante años por cosas pequeñas y ahora el cuerpo se había quedado sin lágrimas. En su lugar apareció una calma extraña, casi fría. No era indiferencia, era claridad. Empecé a entender que mi historia no era solo la de una esposa engañada, sino la de una mujer que había delegado demasiado su voz. No me culpé, pero tampoco me engañé más. El pasado no se podía cambiar, pero el presente aún estaba en mis manos. Decidí que no iba a enfrentar a Javier esa noche, ni la siguiente. No porque no mereciera respuestas, sino porque necesitaba entender mi propia posición antes de exigir nada. Había aprendido quizá demasiado tarde que la dignidad no se recupera con impulsos, sino con decisiones firmes. Mientras me acostaba pensé en mi hijo y en la carga que llevaba en silencio. Supe que pasara lo que pasara, no permitiría que él enfrentara solo las consecuencias de los errores de otros. La familia, la verdadera, se protege desde la verdad, no desde las apariencias. Aquella fue la noche en que dejé de revisar el pasado con nostalgia y empecé a observarlo con lucidez, no para castigarme, sino para prepararme, porque algo dentro de mí ya sabía que el silencio que venía no sería resignación, sino estrategia. Mi hijo eligió un domingo por la tarde para contarme todo. Lo recuerdo bien porque en España los domingos siempre han sido sagrados para la familia, para la comida lenta, para las conversaciones que se alargan sin reloj. Aquella vez no hubo sobremesa, no hubo café, solo una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir. Se sentó frente a mí con una serenidad que no era natural en un hombre de su edad. Tenía los hombros tensos, las manos entrelazadas. Me di cuenta de que había ensayado ese momento muchas veces. No quería herirme, pero tampoco podía seguir callando. Me dijo que empezó a sospechar meses atrás cuando Laura cambió de actitud. De pronto hablaba demasiado de dinero, de propiedades, de asegurar el futuro. Preguntas que no eran normales en alguien que iba a empezar una vida desde cero con su pareja. Al principio pensó que eran nervios previos a la boda. Después notó algo más, conversaciones interrumpidas cuando él entraba en la habitación, silencios incómodos, miradas que se apartaban demasiado rápido. No quiso acusar sin pruebas,
Eso fue lo primero que me dijo. No quería equivocarme, mamá. Así que observó, escuchó, esperó. Revisó documentos que estaban a la vista en casa de su padre. Nada ilegal, solo papeles que no deberían interesar a una futura nuera. Pero a Laura le interesaban, demasiado. Con el tiempo descubrió que no solo había mensajes entre ellos, sino acuerdos implícitos, planes a largo plazo que no incluían ni su felicidad ni la mía. No se trataba solo de una relación prohibida, sino de una alianza. Javier y Laura compartían algo más que encuentros ocultos, compartían objetivos. Mi hijo habló despacio como quien camina por un terreno lleno de cristales. Me explicó que había visto transferencias, movimientos que no entendía, propiedades mencionadas en conversaciones que nunca se habían tratado en familia, nombres, fechas, decisiones tomadas sin consultar a nadie más. Yo escuchaba en silencio con el corazón apretado, intentando reconocer al hombre con el que había vivido más de media vida en esas descripciones frías y calculadas. Lo peor, dijo mi hijo, y ahí se le quebró la voz, es que sabían que yo lo descubriría tarde o temprano. Contaban con eso. Me explicó que Laura había aceptado la boda como parte del plan, no como un compromiso real. Que yo, sin saberlo, era una pieza más, la figura estable que daba legitimidad, la esposa silenciosa que nunca preguntaba. Sentí vergüenza, no por lo que habían hecho ellos, sino por haber sido tan predecible, por haber cumplido tan bien el papel que esperaban de mí. Durante años creí que ser discreta era ser fuerte. Esa tarde entendí que también puede ser una forma de desaparecer. Mi hijo me confesó que cuando confirmó sus sospechas, pensó en enfrentarlos, pensó en cancelar la boda, en gritar la verdad delante de todos, pero algo lo detuvo yo. No quería que te enteraras así, me dijo. No quería verte destruida en público. Así que decidió callar y seguir investigando, aunque eso le costara noches sin dormir y una carga que no debería haber llevado solo. Fue entonces cuando comprendí que mi hijo no era débil por no actuar de inmediato. Era prudente. Había heredado, quizá sin quererlo, mi paciencia, pero la estaba usando de otra manera, no para aguantar, sino para proteger. Le pregunté por qué no me dijo nada antes. Bajó la mirada. Porque sé cómo amas la idea de la familia, respondió, y porque tenía miedo de que aún sabiendo la verdad eligieras perdonarlo todo para no romper nada. Sus palabras me atravesaron como un espejo. Me reconocí en ellas sin querer. Hablamos durante horas. De mi matrimonio, de sus dudas, de cómo había crecido viendo ciertos silencios como normales. Me dijo que no quería repetir esa historia, que prefería una verdad dolorosa a una mentira cómoda. En ese momento sentí orgullo, pero también una tristeza profunda por lo que no supe enseñarle antes. No me contó todos los detalles. Me dijo que había cosas que aún necesitaba resolver, documentos que confirmar. Pero fue claro en algo, nada de aquello era un impulso, nada había sido casual. Lo que yo había visto en el hotel era solo la superficie de algo mucho más antiguo y más frío. Le pregunté qué esperaba de mí. No respondió enseguida. Que confíes, dijo al final, y que no actúes desde la rabia. Me pidió tiempo, silencio, paciencia. Las mismas cosas que yo había dado toda la vida, pero esta vez con un propósito distinto. Acepté. No porque fuera fácil, sino porque entendí que enfrentar a Javier sin preparación solo me dejaría más expuesta. Él había contado con mi silencio durante años. No le daría el gusto de usarlo de nuevo en su beneficio. Cuando mi hijo se fue, me quedé sentada mirando mis manos envejecidas. Pensé en todas las mujeres de mi generación que aprendimos a soportar sin preguntar, a confiar sin exigir.
Pensé en cómo ese aprendizaje nos había hecho vulnerables sin que nadie nos lo advirtiera. Ese día no lloré, tampoco grité. Sentí algo distinto, una determinación tranquila. No sabía aún cómo terminaría todo, pero sí sabía una cosa con claridad absoluta: no iba a permitir que mi historia se cerrara como ellos la habían escrito para mí. Después de aquel domingo, mi casa se llenó de un silencio distinto. No era el silencio incómodo de antes, ese que tapaba conversaciones necesarias. Era un silencio elegido, consciente, casi estratégico. Yo seguía levantándome a la misma hora, haciendo la compra en el mercado del barrio, saludando a las vecinas en el portal. Desde fuera nada había cambiado. Por dentro todo se estaba reordenando. No enfrenté a Javier. No le pedí explicaciones ni le exigí verdades. Él, quizá acostumbrado a mi discreción, no notó nada extraño. Seguía saliendo temprano, hablando poco, comportándose como siempre. Yo observaba, escuchaba, aprendía. Por primera vez en muchos años no actuaba por inercia. Mi hijo me llamó varias veces para asegurarse de que estaba bien. Le dije, la verdad no estaba bien, pero estaba despierta. Eso pareció tranquilizarlo más que cualquier lágrima. Me explicó que había avanzado con lo que estaba investigando, que había hablado con un abogado de confianza, alguien que conocía bien las leyes de familia y patrimonio. No entramos en detalles por teléfono. Acordamos vernos cuando fuera necesario. Mientras tanto, yo empecé a hacer algo que nunca había hecho: revisar. Abrí cajones que llevaban años cerrados. Busqué documentos, escrituras, recibos. No para acusar, sino para entender. Me di cuenta de cuánto había delegado sin darme cuenta. Firmas que puse sin leer del todo, decisiones que acepté por cansancio. No me juzgué. Entendí que hice lo que supe hacer en ese momento, pero ahora sabía más. Fui al banco una mañana cualquiera. Pedí información con calma, como quien solo quiere actualizar datos. Nadie sospechó nada. Yo tampoco necesitaba levantar sospechas. Cada respuesta me daba una pieza más del puzzle. No todo estaba perdido. No todo estaba fuera de mi alcance. Esa constatación me devolvió una dignidad que creía olvidada. En casa, Javier empezó a mostrarse inquieto. Pequeños gestos, preguntas sin importancia, silencios más largos. Tal vez percibía algo, tal vez no. Yo seguí siendo amable, correcta. No fingía cariño, pero tampoco hostilidad. La indiferencia controlada es una forma de defensa que pocos saben manejar. Yo la aprendí tarde, pero la aprendí bien. Pensé mucho en la palabra venganza. Nunca me sentí cómoda con ella. No quería humillar, ni destruir, ni hacer daño por hacer daño. Lo que yo buscaba era equilibrio, justicia, recuperar el control sobre mi propia vida. Si eso implicaba que otros enfrentaran las consecuencias de sus actos, no era crueldad, era coherencia. Recordé a mi madre, a mis tías, a tantas mujeres que soportaron infidelidades y mentiras en nombre de la estabilidad. Muchas murieron sin haber dicho su verdad. Yo no quería ser una de ellas, pero tampoco quería convertirme en alguien que no reconociera. Por eso elegí el silencio como herramienta, no como refugio. Mi hijo me explicó en una de nuestras conversaciones que el momento era clave, que precipitarse solo beneficiaría a quienes habían planeado todo con frialdad. Ellos creen que no sabes, me dijo, y eso, mamá, es tu ventaja. Entendí entonces que por primera vez el desconocimiento jugaba a mi favor. Empecé a prepararme emocionalmente. No fue fácil. Hubo noches en las que el recuerdo del hotel regresaba con fuerza. La imagen de Laura, su sonrisa ensayada, la confianza con la que se movía en mi casa. Hubo momentos de rabia, de tristeza, de incredulidad. Los dejé pasar sin juzgarme. Sabía que sentir no era lo mismo que actuar.
La boda se acercaba y con ella la presión social. Llamadas, mensajes, visitas. Yo respondía con normalidad. Nadie sospechaba que detrás de mi serenidad se estaba gestando un cambio profundo. Aprendí que muchas veces la gente no ve lo que no espera ver. Un día, mientras preparaba la comida, me di cuenta de algo simple pero revelador. Ya no tenía miedo. Dolor sí, tristeza también, pero miedo no. Y sin miedo, las decisiones se vuelven más claras. No sabía aún cómo terminaría todo. No sabía qué consecuencias habría ni qué heridas quedarían abiertas. Pero sí sabía que no volvería a callar por costumbre. Mi silencio ahora tenía un propósito. No era sumisión, era espera. Y en esa espera empecé a reconciliarme conmigo misma, con la mujer que fui y con la que estaba empezando a ser. Porque a veces la verdadera venganza no es hacer ruido, sino aprender a sostener la mirada cuando llega el momento de la verdad. El día de la boda amaneció luminoso, de esos días claros que en Valencia parecen hechos a propósito para las celebraciones. El cielo estaba limpio, sin una nube, como si la ciudad ignorara por completo la tensión que yo llevaba dentro. Me levanté temprano, me vestí despacio y me miré al espejo con una atención nueva. No buscaba señales de tristeza ni de rabia. Buscaba firmeza, y la encontré. Elegí un vestido sencillo, elegante, sin pretensiones. Nada que llamara la atención, nada que despertara comentarios. Me peiné con cuidado y me puse los pendientes que había llevado en ocasiones importantes. No como símbolo de nada, sino como recordatorio de quién había sido siempre una mujer correcta, discreta, observadora. Esa imagen sería mi mejor escudo. Llegué al lugar de la ceremonia con tiempo. Saludé a familiares y amigos con la misma cortesía de siempre. Sonrisas breves, palabras medidas. Nadie notó nada extraño. Y si alguien lo hizo, no dijo nada. En celebraciones así, la gente prefiere no ver lo incómodo. Laura apareció radiante, rodeada de amigas, con ese aire de seguridad que siempre había tenido. Me abrazó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera compartido secretos con mi esposo en habitaciones de hotel. Yo correspondí al gesto con una calma que me sorprendió incluso a mí. En ese momento entendí que la rabia se había transformado en algo más sólido control. Javier llegó poco después. Me besó en la mejilla, evitó mirarme a los ojos. Lo noté nervioso, pendiente del móvil, atento a cualquier gesto fuera de lugar. Yo no le di motivos para alarmarse. Me senté en mi sitio, respiré hondo y observé. Aquella mañana no era de enfrentamientos, era de espera. Mi hijo apareció por fin impecable, serio, más adulto que nunca. Nuestros ojos se encontraron durante un segundo que lo dijo todo. No hizo falta hablar. Sabíamos que ese día marcaría un antes y un después, pasara lo que pasara. La ceremonia comenzó. Palabras de amor, promesas, música suave. Todo parecía normal, casi perfecto. Yo escuchaba con atención, no por romanticismo, sino por conciencia. Cada frase resonaba con un doble sentido que solo yo conocía. Pensé en cuántas bodas se celebran sobre mentiras cuidadosamente construidas. Pensé en cuántas madres sonríen sin saber lo que ocurre detrás. Durante el cóctel, la tensión se volvió más palpable. Javier se acercó varias veces como buscando algo en mi expresión. Laura evitaba quedarse a solas conmigo. Yo conversaba con conocidos, hablaba del tiempo de los viajes de banalidades. Mi normalidad era mi mejor arma. Entonces ocurrió. No fue un escándalo ni una escena pública. Fue algo mucho más efectivo. Mi hijo recibió una llamada y asintió en silencio. Se acercó a mí y me susurró que todo estaba listo. No me explicó más, no hacía falta.
Minutos después, un cambio sutil se produjo en el ambiente. Laura fue llamada aparte. Su sonrisa empezó a desdibujarse. Javier se puso pálido. Yo observaba desde lejos con una serenidad que me habría parecido imposible semanas atrás. Nadie levantó la voz. Nadie señaló con el dedo. Pero las miradas comenzaron a cruzarse, las preguntas a surgir. No supe todos los detalles en ese instante. Supe lo esencial, los planes que habían tejido con cuidado se estaban deshaciendo. No por venganza, sino por verdad. Documentos que aparecían, decisiones que se revisaban, acuerdos que quedaban en suspenso. Todo de manera discreta, legal, irrefutable. La ceremonia no se interrumpió. El banquete siguió, pero ya nada era igual. Laura se movía nerviosa. Javier evitaba a mi hijo. Yo permanecía en mi sitio consciente de cada gesto, de cada silencio. Por primera vez no era yo quien estaba descolocada. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque la mentira ya no me rodeaba como una sombra. Tristeza porque nada de aquello podía devolverme los años perdidos ni la confianza rota. Pero entendí que no todo final feliz implica celebración, a veces implica claridad. Al final del día, cuando los invitados empezaron a marcharse, me levanté con calma. No busqué a nadie. No necesitaba explicaciones inmediatas. Había cumplido mi parte, estar presente sin traicionarme a mí misma. Mientras salía del lugar, pensé en todas las veces que imaginé cómo sería enfrentar una traición. Nunca pensé que se parecería tanto a esto, a caminar erguida en silencio dejando que la verdad hiciera su trabajo. Aquella fue la verdadera culminación del plan que no planeé. No hubo aplausos ni reproches, solo la certeza de que, incluso en el día más público, la dignidad puede mantenerse intacta cuando una decide no perderse a sí misma. Los días que siguieron a la boda fueron extraños, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más despacio para obligarnos a mirar de frente lo que ya no podía esconderse. No hubo llamadas inmediatas ni explicaciones dramáticas, solo un silencio denso que esta vez no protegía a nadie. Era el silencio de quienes saben que la verdad ha empezado a abrirse paso y ya no hay forma de detenerla. Javier fue el primero en romperlo. Me pidió hablar una tarde cuando la casa estaba en calma y la luz entraba oblicua por las ventanas del salón. Acepté sin prisas. Me senté frente a él con las manos apoyadas en el regazo, preparada para escuchar, no para justificar nada. Durante años había hablado poco. Ahora me correspondía escuchar con atención, no con esperanza. Empezó con frases vacías, con explicaciones que sonaban ensayadas. Dijo que todo se había descontrolado, que nunca quiso hacer daño, que las cosas se habían complicado más de lo que esperaba. Yo no lo interrumpí. Dejé que hablara, que se enredara en sus propias palabras. A veces permitir que alguien siga hablando es la forma más clara de mostrarle que ya no tiene poder sobre ti. Cuando terminó le pregunté algo muy simple, si alguna vez pensó en mí al tomar esas decisiones. No respondió de inmediato. Bajó la mirada. Ese gesto fue más elocuente que cualquier confesión. No necesitaba detalles íntimos ni promesas tardías. Lo que yo necesitaba, ya lo había entendido, la traición no fue un error momentáneo, sino una elección repetida. Laura, por su parte, desapareció de nuestras vidas casi de inmediato. No volvió a llamar, no buscó explicaciones ni enfrentamientos. Su ausencia fue una confirmación silenciosa de todo lo que mi hijo había descubierto. A veces la huida dice más que cualquier disculpa. Mi hijo se mantuvo firme. Tomó decisiones difíciles, algunas dolorosas pero necesarias. Canceló compromisos, revisó acuerdos, reconstruyó su vida con una madurez que me llenó de orgullo y tristeza al mismo tiempo.
orgullo por la integridad que demostró, tristeza porque ninguna persona debería aprender tan pronto lo que es la deslealtad. Hubo consecuencias legales, sí. No espectaculares, no humillantes, pero claras. Lo que se había hecho a escondidas tuvo que enfrentarse a la luz de los papeles de las normas de la realidad. Yo participé solo lo justo. No necesitaba venganza pública ni reconocimiento ajeno. Mi satisfacción no venía de ver caer a otros, sino de recuperar mi lugar. Con el paso de las semanas, la casa empezó a sentirse distinta, más silenciosa pero no vacía. Javier se fue. No hubo discusiones interminables ni reproches teatrales, solo un acuerdo sobrio, casi administrativo. Me sorprendí a mí misma al no sentir alivio inmediato, sino una calma profunda como si al fin pudiera respirar sin esfuerzo. Hubo días difíciles, no voy a negarlo. La soledad pesa cuando se instala de golpe. Hay rutinas que cuestan cambiar, recuerdos que aparecen sin permiso. Pero también hubo algo nuevo, la sensación de estar viviendo una vida que por primera vez en mucho tiempo me pertenecía por completo. Empecé a hacer cosas pequeñas que había postergado durante años. Caminatas largas, lecturas sin interrupciones, conversaciones sinceras con amigas que habían pasado por historias parecidas. Descubrí que no estaba sola, que muchas mujeres de mi edad cargan silencios similares. Compartirlos no nos hizo más débiles, nos hizo conscientes. Mi hijo y yo fortalecimos una relación distinta. Ya no era solo la madre que cuida ni el hijo que protege. Éramos dos adultos que se respetaban desde la verdad. Hablábamos con franqueza sin miedo a incomodarnos. Esa honestidad fue quizás el mayor regalo que nos dejó todo aquello. A veces pensaba en Javier no con rencor, sino con una tristeza distante. No por lo que me hizo, sino por lo que eligió perder. La vida, entendí, no castiga ni premia, solo muestra consecuencias, y cada uno aprende a vivir con ellas como puede. Cuando alguien me preguntaba qué había pasado, respondía con frases breves. No sentía la necesidad de explicarlo todo. Mi historia no necesitaba ser justificada. Yo sabía quién era antes y quién era ahora. Eso bastaba. Comprendí entonces que la verdad, cuando ya no se puede esconder, no necesita ruido. Se instala despacio, cambia las relaciones, redefine los afectos. No destruye por sí sola. Lo que destruye es la mentira sostenida demasiado tiempo. Mirando atrás, supe que no había ganado nada material extraordinario, pero había recuperado algo mucho más valioso: mi voz interior, esa que había aprendido a callar por costumbre, y con ella la certeza de que nunca es tarde para elegir la dignidad, incluso cuando el precio es alto. El tiempo, cuando se le permite hacer su trabajo, no borra lo ocurrido, pero lo coloca en su sitio. Meses después de todo, mi vida ya no se parecía a la que había tenido durante 40 años, y sin embargo, por primera vez no sentía miedo ante ese cambio. Me despertaba por las mañanas con una calma nueva, no porque todo estuviera resuelto, sino porque yo ya no estaba huyendo de la verdad. Aprendí a convivir con la ausencia. Al principio fue difícil. Hay hábitos que pesan más que las personas: una silla vacía, un armario con menos ropa, un silencio distinto al caer la noche. Pero poco a poco entendí que no todo silencio es pérdida. Algunos silencios son espacio, y yo necesitaba espacio para volver a escucharme. Mi hijo empezó de nuevo. No sin dolor, no sin cicatrices, pero con una claridad que nunca había tenido antes. Verlo recomponer su vida sin rencor fue una de las mayores lecciones que me dio. Comprendí que la reconciliación no siempre es volver atrás. A veces es aceptar lo ocurrido y seguir adelante sin cargar con lo que no nos pertenece.
Hablamos mucho durante ese tiempo, de la familia, de los errores, de las expectativas que pesan sobre generaciones enteras. Yo le confesé algo que nunca había dicho en voz alta, que muchas veces confundí aguantar con amar. Él me respondió que el amor verdadero no debería exigir que uno se borre a sí mismo. Ese intercambio sencillo valió más que cualquier disculpa tardía. También aprendí a mirarme con menos dureza. Durante años pensé que si algo fallaba era porque yo no había sido suficientemente paciente, suficientemente comprensiva, suficientemente silenciosa. Hoy sé que esa idea es una trampa que muchas mujeres de mi generación aprendimos sin cuestionar. Nadie merece vivir en una mentira para mantener una paz falsa. No guardo odio. El odio cansa, envejece el alma. Lo que siento es una aceptación serena de lo que fue y de lo que no volverá a ser. Javier tomó sus decisiones. Laura tomó las suyas. Yo tomé las mías quizá más tarde de lo ideal, pero a tiempo de no perderme del todo. Si algo me dejó esta historia fue una certeza profunda: el silencio solo es virtud cuando no nos destruye por dentro. Callar para pensar, para protegerse, para actuar con dignidad puede ser sabio. Callar por miedo, por costumbre o por obligación no lo es. Hoy camino por mi barrio con la cabeza alta. No porque nadie me deba nada, sino porque yo ya no me debo explicaciones. He aprendido a preguntar, a leer, a decidir. Cosas simples pero poderosas. Y he entendido que nunca es tarde para educarnos, para entender nuestros derechos, para reclamar respeto sin levantar la voz. A veces me preguntan si perdoné. Yo respondo que perdonar no siempre significa volver a confiar ni reconciliarse con quien nos dañó. A veces significa soltar la culpa que no es nuestra y dejar de cargar con historias ajenas. En ese sentido sí he perdonado. Sobre todo, me he perdonado a mí misma. Si estás escuchando esta historia y tienes más de 60 años, quizá te reconozcas en alguna parte. Tal vez has callado demasiado. Tal vez has justificado lo injustificable por amor por familia, por miedo al cambio. Quiero decirte algo con honestidad y respeto: tu vida no terminó cuando decidiste aguantar, pero puede empezar de nuevo cuando decides verte a ti misma. No todas las traiciones son iguales, pero todas dejan una enseñanza. La mía fue clara: la dignidad no se negocia ni siquiera en nombre del amor. Y la verdad, aunque duela, siempre libera más de lo que destruye. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha acompañado en silencio o te ha recordado algo de tu propia vida, te invito a compartirla. A veces escuchar y ser escuchados es el primer paso para sanar. Y si quieres seguir oyendo historias que hablan de justicia, de errores humanos y de segundas oportunidades, te animo a quedarte a escuchar, a suscribirte. Porque mientras tengamos voz, mientras podamos elegir, nunca es tarde para vivir con verdad.